Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les va a encantar. Hoy vamos a hablar sobre la increíble Demet Özdemir y una revelación que hizo recientemente, una que ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta. El título lo dice todo: Demet Özdemir confiesa que el amor del pasado la transformó. Y créanme, esto es mucho más profundo de lo que parece. Para aquellos que no la conozcan, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, donde interpretó a Sanem, una joven soñadora y llena de energía, y Doğdu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su versatilidad actoral. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas en la actualidad. Y ahora nos abre su corazón para contarnos algo muy personal. Así que si son fans de Demet, si les interesa el mundo de las relaciones y la transformación personal, o simplemente aman un buen chisme, este vídeo es para ustedes. No se lo pueden perder. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta increíble historia. Demet Özdemir, como cualquier ser humano, ha tenido una vida llena de experiencias, incluyendo, por supuesto, el amor. Y en una de sus últimas entrevistas, decidió hablar abiertamente sobre una relación pasada que, según sus propias palabras, la marcó profundamente y la transformó. Es una historia que nos demuestra que el amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa, incluso cuando las cosas no terminan como esperamos. Es importante aclarar que en esta confesión, Demet no mencionó nombres específicos. Prefirió hablar de la experiencia en sí, de las emociones que la acompañaron y de cómo estas experiencias la ayudaron a crecer y a convertirse en la persona que es hoy. Esto, creo yo, es un gesto de madurez y de respeto por las personas que han sido importantes en su vida. Es un indicativo de que ha aprendido a priorizar su propio crecimiento personal, evitando caer en el sensacionalismo y el morbo que a veces rodean a la vida de las celebridades. Demostrando así, una vez más, su inteligencia y su sensibilidad. La actriz compartió que esta relación pasada, que podríamos deducir que fue bastante significativa, la obligó a enfrentarse a sí misma, a sus miedos y a sus inseguridades. Nos contó que en ese momento se sentía vulnerable, como si su felicidad dependiera de la otra persona. Y es aquí donde reside la verdadera transformación. Este punto es crucial, porque muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado esa dependencia emocional. La sensación de que nuestra valía y bienestar están intrínsecamente ligados a la presencia y aprobación de otra persona. Es un patrón común que puede surgir de diferentes factores, como la baja autoestima, la falta de autoconfianza o experiencias pasadas que nos han enseñado a priorizar las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Demet explicó que a través de las dificultades, los desacuerdos y, eventualmente, la separación, aprendió a valorarse a sí misma. Aprendió a entender que su felicidad no podía depender de nadie más que de ella. Este proceso, aunque doloroso, fue fundamental para su crecimiento personal. Imaginen, ¿cuántas de nosotras hemos pasado por algo similar? ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidas en una relación, olvidando quiénes somos y qué queremos? Esta es la esencia de la transformación que experimentó Demet, la conquista de la independencia emocional y la construcción de una base sólida de amor propio. La confesión de Demet es un recordatorio poderoso de que el amor, aunque pueda ser una experiencia hermosa, también puede ser un espejo. Un espejo que nos refleja nuestros propios demonios, nuestras propias carencias y nuestras propias necesidades. Y a través de ese reflejo tenemos la oportunidad de sanar, de crecer y de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El amor, en todas sus formas, nos expone a nuestras vulnerabilidades, nos obliga a confrontar nuestras inseguridades y nos brinda la oportunidad de trabajar en ellas. Es un proceso difícil, pero esencial para nuestro desarrollo personal. Ella relató cómo, al principio, la ruptura fue un golpe muy duro. Se sintió devastada, perdida y con el corazón roto. Pero, en lugar de hundirse en la tristeza, decidió tomar las riendas de su vida. Se enfocó en sus proyectos profesionales, viajó, conoció nuevas culturas, exploró sus hobbies y, lo más importante, se dedicó a sí misma. Esta fase de recuperación es fundamental. Es el momento en que decidimos cómo queremos reaccionar ante el dolor.
Demet eligió la resiliencia, la ACC. Y el autocuidado, en lugar de la autocompasión y el estancamiento. Demet destacó la importancia de la autorreflexión. Nos contó que durante ese proceso se hizo muchas preguntas. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Estas preguntas, aunque a veces dolorosas, son esenciales para entender nuestra propia identidad y para construir una vida que nos haga sentir plenos. La autorreflexión es una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Nos permite analizar nuestras experiencias, identificar patrones de comportamiento, reconocer nuestras fortalezas y debilidades, y establecer metas claras para el futuro. Un aspecto muy interesante de su confesión fue cómo habló del perdón. No solo el perdón hacia la otra persona, sino, y quizás más importante, el perdón hacia sí misma. Aprender a perdonarse por los errores cometidos, por las decisiones tomadas y por las heridas sufridas es un paso crucial en el camino hacia la sanación y la felicidad. El perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es un acto de liberación. Nos permite soltar el rencor, la culpa y la amargura, y abrir espacio para la paz y la alegría. Demet entendió que al aferrarse al rencor y al resentimiento, solo se estaba haciendo daño a sí misma. Decidió dejar ir el pasado y enfocar su energía en el presente y en el futuro. Esto nos enseña una lección valiosísima: el pasado no puede ser cambiado, pero sí podemos decidir cómo nos afecta. Podemos elegir aferrarnos a la negatividad o podemos elegir aprender de la experiencia y seguir adelante con una actitud positiva. La capacidad de soltar el pasado y abrazar el presente es un signo de madurez emocional. Implica reconocer que no podemos controlar lo que ya sucedió, pero sí podemos controlar nuestra reacción y nuestras elecciones en el presente. Otro punto clave en la transformación de Demet fue el desarrollo de la resiliencia. La resiliencia, para aquellos que no estén familiarizados con el término, es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Es la habilidad de recuperarse de las situaciones difíciles y salir fortalecido. Y Demet, con su historia, es un claro ejemplo de resiliencia. La resiliencia no es innata, es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Implica la capacidad de adaptarse a los cambios, mantener una actitud positiva, buscar apoyo social, y aprender de las experiencias difíciles. Ella nos demostró que aunque la vida nos presente obstáculos, podemos encontrar la fuerza interior para superarlos. Podemos aprender de los momentos difíciles, crecer a partir de ellos y convertirnos en personas más fuertes, más sabias y más compasivas. La resiliencia es la clave para una vida plena y satisfactoria. Nos permite afrontar los desafíos con coraje, perseverancia y optimismo. La actriz también habló sobre la importancia de rodearse de personas que nos apoyen y nos quieran incondicionalmente. Nos contó que durante ese periodo de transformación, contó con el apoyo de su familia y de sus amigos más cercanos. Ellos fueron su red de seguridad, su hombro para llorar y su fuente de motivación. El apoyo social es un factor crucial en el proceso de recuperación y crecimiento personal. Contar con personas que nos aman y nos aceptan tal como somos nos brinda la fortaleza y el ánimo necesarios para superar las dificultades. La amistad y el amor incondicional son fundamentales en los momentos difíciles. Nos ayudan a mantener la esperanza, a recuperar la confianza en nosotros mismos y a recordar que no estamos solos en este viaje. Las relaciones significativas nos brindan un sentido de pertenencia, nos ayudan a afrontar el estrés y nos impulsan a ser mejores personas. Demet, en sus palabras, también destacó la importancia de la comunicación. Nos contó que durante la relación, hubo momentos en los que la comunicación falló, en los que no se expresaron claramente sus sentimientos y necesidades. Y aprendió de ello. La comunicación efectiva es la base de cualquier relación sana y duradera. Implica expresar nuestras emociones, escuchar activamente a los demás, y resolver los conflictos de manera constructiva. La comunicación abierta y honesta es esencial en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o familiar. Nos permite expresar nuestras emociones, resolver conflictos y fortalecer los lazos con las personas que amamos. Aprender a comunicar nuestras necesidades y escuchar las de los demás es un paso fundamental para construir relaciones más sólidas y significativas. Y finalmente Demet habló sobre el amor propio. La conclusión a la que llegó fue que antes de poder amar a alguien más, es necesario amarse a uno mismo. Debemos aceptarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos, cuidarnos física y emocionalmente, y priorizar nuestra propia felicidad.
El amor propio es el cimiento de una vida plena y satisfactoria. Implica aceptarnos incondicionalmente, reconocer nuestro valor y cuidar nuestro bienestar físico, emocional y mental. El amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Es la base para construir relaciones saludables, para tomar decisiones que nos beneficien y para vivir una vida plena y satisfactoria. Y en el caso de Demet, aprender a amarse a sí misma fue el catalizador de su transformación. Le dio la fuerza para salir adelante, para perdonar, para perdonarse y para encontrar la felicidad dentro de ella misma. El amor propio nos permite establecer límites saludables, tomar decisiones que nos beneficien, y perseguir nuestros sueños con confianza y determinación. La historia de Demet es un testimonio de que el amor, aunque a veces duela, siempre es una oportunidad de crecimiento. Nos muestra que a través de las experiencias podemos aprender, evolucionar y convertirnos en personas más fuertes, más conscientes y más felices. Es una historia de esperanza, de resiliencia y de amor propio. Su relato nos recuerda que el dolor, aunque inevitable, no es el final. Es más bien un punto de inflexión, una oportunidad para reinventarnos, para crecer y para abrazar una vida más plena y auténtica. La transformación de Demet no solo es inspiradora, sino también relevante para la sociedad actual. En un mundo donde la imagen y la perfección a menudo se idealizan, su vulnerabilidad y honestidad son un soplo de aire fresco. Nos recuerda que todos, sin importar nuestra fama o estatus, enfrentamos desafíos y experiencias que nos moldean y nos transforman. Su ejemplo nos anima a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, a buscar el crecimiento personal y a priorizar nuestra felicidad. Y ahora, pensando en el futuro, ¿qué podemos esperar de Demet? Seguramente la veremos seguir brillando en la pantalla, interpretando personajes complejos y emocionantes. Pero más allá de su éxito profesional, esperamos que continúe siendo una inspiración para todos nosotros. Que siga compartiendo su historia, sus aprendizajes y su valiosa perspectiva sobre la vida. Su voz y su ejemplo son importantes para desestigmatizar el dolor, la vulnerabilidad y la búsqueda del bienestar emocional. Porque al final, la verdadera belleza de Demet no reside solo en su talento o en su apariencia física. Su verdadera belleza reside en su autenticidad, en su valentía y en su capacidad de transformar las experiencias negativas en lecciones de vida. Es un ejemplo de que, sin importar lo que nos depare el destino, siempre tenemos la capacidad de crecer, de aprender y de encontrar la felicidad. Su historia es un recordatorio de que la transformación personal es un viaje constante, lleno de altibajos, pero que al final, vale la pena. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos explorado a fondo la confesión de Demet Özdemir sobre cómo el amor del pasado la transformó, y espero que se lleven algo positivo de esta historia. Espero que les sirva de inspiración para reflexionar sobre sus propias vidas, sobre sus relaciones y sobre la importancia del amor propio y la transformación personal. Que su historia les motive a tomar las riendas de sus propias vidas, a buscar el crecimiento personal y a construir una vida que les haga felices. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Me encanta saber que están aquí, viendo mis vídeos y compartiendo su tiempo conmigo. Los valoro muchísimo. Su apoyo y su participación son lo que hacen que este canal sea posible. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción son una fuente de motivación para mí. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Qué aprendieron de ella? ¿Qué experiencias personales pueden relacionar con lo que ella contó? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y aprender de sus experiencias. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea una comunidad. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por todo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Recuerden que cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformarse, de crecer y de encontrar la felicidad. La historia de Demet es un ejemplo de que es posible, y espero que les sirva de inspiración. Hasta la próxima.